Lidia de Teatira, también conocida como Santa Lidia Purpuraria, es una figura profundamente emblemática en la historia de la Iglesia primitiva, cuya mención en los Hechos de los Apóstoles no solo destaca su conversión al cristianismo, sino también su papel fundamental como la primera mujer europea convertida por la predicación de San Pablo. Aunque aparece brevemente en el Nuevo Testamento, su testimonio resuena a través de los siglos como símbolo de fe, hospitalidad y compromiso con la naciente comunidad cristiana. Lidia era originaria de la ciudad de Tiatira, situada en la región de Lidia, en Asia Menor, lo que probablemente dio origen a su nombre. Esta ciudad era famosa en el mundo antiguo por su industria textil, particularmente por la producción de púrpura, un tinte valioso y extremadamente caro utilizado por las élites y la nobleza del Imperio Romano. Lidia se dedicaba precisamente a ese comercio. Vendía púrpura y por ello era una mujer de recursos, posiblemente independiente económicamente, una realidad poco común para las mujeres de su época. Su presencia en la ciudad de Filipos, una colonia romana en Macedonia, sugiere que había migrado para expandir su negocio y aprovechar las oportunidades comerciales de esa región estratégica. Pero más allá de su éxito comercial, lo que verdaderamente destaca de Lidia es su apertura espiritual. Según el relato bíblico en Hechos 16, Pablo, acompañado por Silas, Lucas y Timoteo, llegó a Filipos en uno de sus viajes misioneros. En busca de un lugar de oración, el grupo se dirigió a las afueras de la ciudad, junto a un río, donde se reunían algunas mujeres judías y temerosas de Dios. Allí encontraron a Lidia, quien ya era una creyente en el Dios de Israel, aunque aún no había escuchado el mensaje de Jesucristo. Fue precisamente en ese encuentro junto al río donde Pablo predicó el Evangelio y el Señor le abrió el corazón a Lidia para que aceptara la palabra. Esta expresión bíblica es profundamente reveladora. No se trata de una conversión forzada ni manipulada, sino de una apertura interior, una disposición auténtica al mensaje divino. Lidia escuchó, creyó y fue bautizada junto con toda su casa, lo que implica que también su familia o su entorno inmediato adoptaron la fe cristiana en ese momento. Este momento marca un punto de inflexión en la expansión del cristianismo hacia Europa. Lidia se convierte así en la primera mujer bautizada en suelo europeo y en una de las grandes colaboradoras de Pablo en su misión. No solo recibió la fe, sino que también ofreció su casa como lugar de encuentro para los cristianos, convirtiéndola en la primera iglesia doméstica de Filipos. Su hospitalidad no fue simplemente una cortesía cultural, fue un acto de profunda entrega al reino de Dios. Si estás disfrutando esta historia y quieres descubrir más sobre los grandes personajes que marcaron los inicios de nuestra fe, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir compartiendo estas vidas inspiradoras que fortalecen nuestra espiritualidad y conocimiento bíblico. Ahora, volviendo a la figura de Lidia, debemos entender que su decisión de recibir a Pablo y a sus compañeros no era un acto menor. En un mundo donde profesar la fe cristiana podía significar persecución, rechazo social o incluso encarcelamiento, como efectivamente ocurrió poco después con Pablo y Silas en Filipos, Lidia no se dejó intimidar. Abrió las puertas de su hogar no solo como refugio físico, sino como lugar espiritual de encuentro, enseñanza, oración y comunión. Su casa fue un faro en medio de la oscuridad pagana, un espacio donde la nueva comunidad podía crecer y fortalecerse. Lo que hace aún más admirable a Lidia es que a pesar de ser mujer, comerciante y extranjera en Filipos, no dudó en ponerse al servicio del Evangelio. Su rol fue fundamental en un contexto en el que las estructuras patriarcales limitaban severamente la visibilidad y la acción de las mujeres. Ella rompió barreras y, sin alardes ni discursos, mostró que la verdadera grandeza radica en la disponibilidad interior, en la apertura a la gracia y en la acción concreta que nace del amor a Dios. Lidia es sin duda un modelo de liderazgo cristiano femenino. No necesitamos relatos espectaculares de milagros o martirios para reconocer su santidad. Su vida fue un testimonio silencioso pero profundamente transformador. En su corazón abierto, en su fe sincera, en su hospitalidad valiente, se manifiesta una santidad cotidiana y accesible, esa que el Evangelio valora atento. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, Santa Lidia es hoy reconocida y venerada tanto en la tradición católica como en la ortodoxa, especialmente en las iglesias de rito oriental. Su fiesta se celebra el 3 de agosto y en muchos lugares es invocada como patrona de los tinteros, comerciantes de telas y también de las mujeres cristianas comprometidas con la evangelización.
¿Quieres conocer más detalles sobre su vida, su legado y cómo su nombre y ejemplo siguen vivos hoy en día? No te pierdas la próxima parte, donde profundizaremos aún más en el impacto que tuvo su conversión en la comunidad de Filipos y en la expansión del cristianismo en Europa. La conversión de Lidia no solo transformó su vida personal, sino que fue una chispa decisiva para la formación de la primera comunidad cristiana en Filipos, y por extensión, en Europa. Después de ser bautizada, ella insistió en que Pablo y sus compañeros se hospedaran en su casa. El texto bíblico usa una expresión significativa: si me consideran fiel al Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Este gesto no es solo una invitación cortés, es una declaración de fe activa. Lidia entendió desde el principio que el cristianismo no es una experiencia individualista, sino comunitaria. La fe que acababa de abrazar no podía quedarse encerrada en su corazón, tenía que convertirse en servicio concreto. Su casa se convierte así en el primer núcleo cristiano en Filipos. No es una iglesia de piedra con columnas o vitrales, sino un hogar donde se vive la fraternidad, la oración, el compartir del pan y la palabra. En tiempos en que no existían templos cristianos, eran estas casas como la de Lidia las que mantenían viva la llama de la fe. Por eso podemos decir sin temor que Lidia no solo fue discípula de Cristo, sino también una verdadera fundadora de iglesia. Fue una mujer de acción, de convicciones y de generosidad inquebrantable. Y su historia no termina ahí. Más adelante, en el mismo capítulo 16 de los Hechos, se narra cómo Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos por liberar a una joven poseída. Después de un terremoto milagroso que abrió las puertas del calabozo, los misioneros fueron liberados. ¿Y cuál fue el primer lugar al que se dirigieron? La casa de Lidia. Allí, dice el texto, vieron a los hermanos, los consolaron y se marcharon. Esta breve mención confirma que en su casa no solo estaba ella y su familia, sino una comunidad creciente de creyentes que se reunía, que oraba y que necesitaba ánimo ante las persecuciones. Eso significa que Lidia no solo fue la primera convertida, sino también una líder espiritual. Su hogar se volvió un refugio, un faro, una iglesia viva, y su figura nos muestra cómo el Espíritu Santo puede obrar con fuerza en personas aparentemente ordinarias para cumplir misiones extraordinarias. Ella no era una predicadora famosa, ni una mártir con una historia trágica. Era una comerciante, una mujer de negocios, alguien que simplemente estaba dispuesta a escuchar y a decir sí cuando la palabra de Dios tocó su corazón. Y si tú también sientes que estas historias te inspiran, te acercan a lo esencial y te conectan con la belleza del Evangelio vivido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, la figura de Santa Lidia de Tiatira continúa emergiendo con fuerza no solo desde las páginas de los Hechos de los Apóstoles, sino también desde el corazón vivo de la tradición cristiana, como una mujer cuya vida fue una respuesta generosa y valiente al llamado de Dios. Su historia, aunque breve en palabras bíblicas, es inmensa en significado. Representa a todas las personas, y especialmente a las mujeres, que abren su casa, su corazón y sus recursos para que la obra del Evangelio se expanda. Desde una perspectiva espiritual, Lidia encarna un equilibrio perfecto entre acción y contemplación, entre fe y obras. Su atención al mensaje de Pablo revela una disposición interior alimentada por la oración y el deseo de verdad. No se trataba simplemente de una simpatizante de la religión judía, sino de alguien que ya había comenzado un camino de búsqueda profunda. Ella asistía al lugar de oración junto al río, lo que muestra su disciplina espiritual. Pero fue la predicación de Pablo lo que encendió la chispa de la fe cristiana. Y esa chispa no quedó contenida, se convirtió en fuego vivo, en comunidad, en testimonio. Lo que hace aún más poderosa la historia de Lidia es que su conversión no fue un hecho aislado. No solo ella fue bautizada, sino toda su casa. Eso incluye sirvientes, familiares y quizá empleados. El cristianismo, desde sus primeros días, fue entendido como una experiencia que transforma relaciones, estructuras familiares y dinámicas sociales. Lidia se convierte así no solo en creyente, sino en evangelizadora. Su decisión personal tuvo un impacto colectivo. Su acto de fe fue semilla para muchos más. En la historia del cristianismo primitivo, pocas mujeres tienen un lugar tan claramente definido como Lidia. María Magdalena es reconocida como la primera en ver a Cristo resucitado, Priscila como colaboradora teológica de Pablo y Lidia como la primera convertida en Europa. Esto no es casualidad, es un signo visible de que el reino de Dios rompe barreras sociales y culturales. En un mundo donde las mujeres estaban muchas veces confinadas al silencio y a la invisibilidad, el Evangelio las levanta, las nombra y las envía.
Santa Lidia nos recuerda que ser cristiano no se trata solo de recibir la fe, sino de encarnarla en lo concreto. Su negocio de púrpura no fue abandonado al convertirse, sino que probablemente se convirtió en medio de sostenimiento de la comunidad. Ella puso a disposición de la iglesia naciente todo lo que tenía, su hogar, sus recursos, su influencia, y lo hizo sin esperar reconocimientos ni títulos. Esa es la verdadera grandeza del discipulado cristiano: ofrecer sin pedir, servir sin buscar el aplauso, creer sin condiciones. A lo largo de los siglos, su figura ha sido invocada por mujeres cristianas emprendedoras, por comunidades que se reúnen en casas, por misioneros que buscan abrir nuevas iglesias en lugares aún no evangelizados. Su legado está vivo en cada mujer que con humildad y fuerza sostiene la vida de la iglesia desde lo cotidiano, cocinando, limpiando, enseñando, organizando, orando, animando. Lidia no fue apóstol, pero sin su casa, ¿dónde se habría reunido la comunidad de Filipos? ¿Dónde habrían encontrado refugio Pablo y Silas al salir de la cárcel? Hoy su testimonio nos habla de hospitalidad como forma de evangelización. En un mundo cada vez más individualista, Santa Lidia nos recuerda el poder de abrir la puerta, de acoger al otro, de crear espacios donde Dios pueda habitar. Nos recuerda que cada casa puede convertirse en iglesia, que cada mujer, cada hombre, cada familia puede ser columna y sostén de la fe, como ella lo fue. En la liturgia oriental se canta en su honor un himno que dice: «Oh Lidia, portadora de luz, tú que abriste tu casa a los apóstoles y tu corazón al Señor, enséñanos a escuchar como tú escuchaste, a servir como tú serviste,